Cuando hablamos de el duelo, cómo encarnar el duelo, las pérdidas no son fáciles, pero pues todo, vivimos en el mundo de la pérdida todo el tiempo, pues, hay ganancia y hay pérdida. Pero cuando hablamos del dolor, el cuerpo, cuando uno no lo resuelve, lo guarda y se hacen enfermedades y se hacen más largos y se sufre más tiempo. Procesar la pérdida tendríamos que entender que no es olvidar, es honrar lo que ya se vivió, es darle un espacio al amor que permanece cuando nosotros perdemos algo, a alguien, y el duelo nos ayuda y nos acompaña a transformar en este espacio, en este tiempo, lo que estamos sintiendo, pero hay que verlo de frente, y solamente cuando lo atravesamos podemos volver a encontrarnos. Hola, ¿cómo están? Con el gusto de siempre en este programa Camina con Meg, esta plataforma diseñada para darte contenido de profundidad con personas, algunas muy valientes, otras verdaderamente atrevidas, porque hacen cosas que los demás pues le dan la vuelta, tienen coherencia en sus existencias, enseñan, acompañan, y por eso a mí me gusta tener entrevistas y conversaciones con estas maravillosas personas que le suman muchísimo a nuestra vida. Cuando hablamos de el duelo, cómo encarnar el duelo, las pérdidas no son fáciles, pero pues todo, vivimos en el mundo de la pérdida todo el tiempo, pues, hay ganancia y hay pérdida. Pero cuando hablamos del dolor, el cuerpo, cuando uno no lo resuelve, lo guarda y se hacen enfermedades y se hacen más largos y se sufre más tiempo. Procesar la pérdida tendríamos que entender que no es olvidar, es honrar lo que ya se vivió, es darle un espacio al amor que permanece cuando nosotros perdemos algo, a alguien, y el duelo nos ayuda y nos acompaña a transformar en este espacio, en este tiempo, lo que estamos sintiendo, pero hay que verlo de frente, y solamente cuando lo atravesamos podemos volver a encontrarnos más íntegros, más humanos, más vivos, honrar la vida incluso en la pérdida, porque a veces lo que uno no quiere es seguir viviendo por las pérdidas. A hoy, en este programa, le abro el espacio, de verdad, así, con mi amor, a una mujer grandiosa que va a hablar de encarnar el duelo, un camino de regreso a ti. Es ella, Ana Vieira, es dula del duelo perinatal y posparto, y acompaña a mujeres y familias en uno de los tránsitos más invisibles. Y me gustó lo que pone, invisibles y al mismo tiempo el más transformador. La despedida temprana de una vida que ya era profundamente amada, un bebé, un no nacido. Su enfoque honra el vínculo, preserva el apego y acompaña con respeto el proceso de despedida, integración emocional y sanación corporal, ayudando a reducir el trauma y abrir el espacio para el amor en medio del dolor. Desde hace más de 23 años, Ana ha dedicado su camino a acompañar procesos de transformación profunda, tanto en personas como en organizaciones. Como terapeuta somática espiritual, ha creado espacios sagrados donde el cuerpo y el alma se reconcilian. Su enfoque integra neurociencias, prácticas somáticas, mindfulness, espiritualidad aplicada y conciencia emocional, siempre desde una mirada viva y real. Como mentora de líderes humanamente conscientes, impulsa una nueva forma de liderazgo más auténtica, libre y con alma, ayudando a crear culturas organizacionales vivas donde florecen la confianza, el propósito y la conexión real. Ella tiene un escrito que tocó mi alma, de verdad la tocó porque lo escribió con su corazón y lo transmite, que se llama
perderte para encontrarme. Pero de eso vamos a hablar hoy en el programa y le quiero dar la bienvenida a mi queridísima Ana. Ana, gracias por estar en el programa, de verdad. Honradísima, honradísima por tu presencia. El micro. Perdón, se me fue. Gracias, Meg. Es un privilegio de verdad estar aquí con toda tu audiencia también, con todo tu público. Se escucha muy bonito esa presentación. No es lo mismo leerlo que escucharlo en voz de alguien más. Entonces se escucha muy, muy lindo y pues es de verdad, una alegría poder estar aquí compartiendo este espacio contigo y para quien resuene pues con esto, ¿no? Con esta información tan valiosa que al final, como bien dijiste, si algo compartimos los seres humanos son pérdidas y sin embargo saber cómo tener esta oportunidad de sacar la ganancia a través de las pérdidas que también están, ¿no? Y que vienen mediante la integración de los duelos, porque es lo que nos conecta con verdaderamente la vida y la muerte forma parte de la vida, ¿no? Y con nuestra sabiduría al final, el camino de la transformación. Es increíble, mi Ana, porque pues tú llevas mucho tiempo caminando por ese sendero de autoconocimiento y autotransformación, porque yo creo que quien no lo pone en su vida cotidiana es muy difícil que lo pueda enseñar. Eh, para llegar a este punto, obvio, tú has tenido pérdidas muy sustanciales, pero particularmente a mí sí me gustaría que nos platicaras. ¿Por qué esta parte de no darle el espacio y el tiempo cuando pierden las mujeres, bueno, digamos, las parejas pierden un bebé en el transcurso de los 3, los 5, o puede ser que nace o no acaba de nacer un bebé y pareciera que como que no estuvo? Hay algo que como que dice, bueno, sí, pero no se conformó, no llegó, pues nada más era una célula. O sea, tenemos como esta tendencia de minimizarlo, pero en el cuerpo, mi querida Ana, tú mejor que nadie, sabes que ocurren grandes cosas que se tienen que atender. Platícanos desde ahí. Así es, Meg, tocas bien esta parte cultural y socialmente, ¿no? Se nos ha enseñado que, bueno, no hay espacio para honrar la muerte en general, ¿no? O sea, la muerte mientras, es más, hay personas que cuando uno nombra la muerte, te dicen, no, 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 sienten como que van a venir por ellos, como que le estás invocando, como que, Claro. ¿no? Entonces, no hay realmente espacios para duelar, para honrar la muerte. ¿Por qué? Porque no hay una educación desde pequeños de lo que significa la muerte en esta vida y cómo honrarla finalmente, ¿no? Entonces, cultural y socialmente se nos enseña a minimizar, rechazar, negarla también. Y eso ha generado, creo que por años y por generaciones, ya es un cúmulo, se ha vuelto una pelotita de una bola de nieve que ha terminado por ser avalanchas, ¿no? En donde muchos de los duelos terminan siendo depresiones, terminan siendo enfermedades, terminan siendo cánceres, terminan siendo unos procesos mucho más difíciles también y desafiantes pues, porque finalmente no se ha hecho, no se ha dado la oportunidad de integrar el duelo, ¿no? Desde otra manera, no solamente desde la parte mental, sino desde la parte corporal. Y al final, integrar los duelos en el cuerpo, pues el cuerpo físico es nuestro contenedor de todos los demás cuerpos, el emocional, el mental, el energético, y no están separados, ¿no? Cuando comprendemos realmente esta interrelación es que es uno solo. Y normalmente, como no se tiene este conocimiento, ¿no? Ahora sí que la ignorancia nos lleva a desvincularnos de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio poder también, y de esa parte vulnerable. Entonces tendemos a perdernos en mucho sufrimiento, ¿no? Y precisamente porque las dinámicas médicas que se han desvinculado tanto el sistema médico, ¿no? A poder
honrar un bebé que está en desarrollo o un embrión que finalmente es un ser humano en desarrollo. Claro, No es un ser humano en desarrollo. Como bien dijiste, se minimiza a una parte donde finalmente termina siendo un objeto, no un bebé. Entonces, de alguna manera nos insertan esas semillas de información donde es algo tan pequeñito que, que no tiene importancia. Algo tan pequeñito o algo que no nació, ¿no? Que ¿por qué te duele tanto? Ni siquiera era un bebé, ¿no? Entonces estamos como muy, muy, muy desvinculados de lo que es la vida humana, de lo que son los procesos, como bien dijiste, en el cuerpo también, ¿no? Porque en la mente tú puedes comprender algo, pero el cuerpo y las memorias que nuestro cuerpo tiene y la sabiduría y la inteligencia que tiene, ahí es donde no te cheque el audio con el video, porque tú entiendes una cosa, pero sientes otra, ¿no? Y ese sentir que de alguna manera trae información lo negamos, ¿no? Y entonces tratamos de confirmarnos a través de la mente, a través del pensamiento, que está bien cuando por dentro estamos, nos burbujea todo ese duelo, todo ese dolor, toda esa pérdida, porque una pérdida no nada más es una pérdida humana, es la pérdida de los sueños, de los planes, de... Son muchas cosas alrededor de la pérdida donde realmente tu psique, ¿no? Que es el alma, que habita en este cuerpo, necesita tener e ir hilando de alguna manera el proceso terapéutico y el proceso de duelo. Es cuando uno está en pleno duelo, uno llega como con una madeja de estambre, toda enredada, y no sabe qué hacer con ella. No sabemos qué hacer con ese dolor, lo queremos fuera de nosotros y queremos que se vaya y lo queremos lejos, ¿no? Y claro, las personas que están a nuestro alrededor también, que finalmente, pues no es que sea falta de cariño, falta de amor o que no haya buena intención, lo que pasa es que alguien que no sabe acompañar su propio dolor, es muy difícil que pueda acompañar de una manera saludable el dolor de alguien más. Entonces, ¿qué sucede? Que es, dale la vuelta, pasa la página, te llevo de shopping, toda esta parte evasiva, ¿no? Y la bola de estambre se queda ahí nada más rondando, enredándose más. Pero llega un momento en que ese hilo está conectado a ti, está conectado a tu experiencia de vida. Y va a llegar un momento en que tarde que temprano la vida misma te dice, hasta aquí llegaste. Y entonces el proceso de duelo es darnos el tiempo y el espacio para ir desenredando esos hilos, ¿no? Que finalmente vienen de la experiencia, el poderlo comprender, el darnos el espacio para sentir, para duelar. El dolor forma parte de la vida. Es una parte inherente de la realidad, así como la incertidumbre. claro. Y no estamos ni acostumbrados, ni mucho menos entrenados a transitar y atravesar estos procesos, ¿no? Entonces Y vive desde un lugar de mucho sufrimiento, de mucha desconexión y al final también de mucha confusión, sí, ¿no? ahí iba, porque eh, que hagas un duelo de un papá, de una mamá, de un hermano, de un amigo, de la pareja, es grandote, es gigantesco. Ocupó un espacio grandísimo en tu vida, en algún término, a tu super amigo. Pero a algo que no se vio, pues ¿por qué le vas a honrar, no? Que aquí es la parte muy dolorosa, porque igual si decidiste abortar por decisión propia, el duelo es el mismo, aunque hayas decidido, porque el espacio se quedó, ahí hay un algo, que hay una memoria del no habitado. Y lo no habitado, no resuelto, se convierte, como bien lo dijiste, me parece que el cuerpo busca la manera de decirte, por favor, para y date un tiempo para mí, porque no estás bien. Entonces lo enmascaramos y nos dopamos o nos dopan con medicamentos, porque pues para que no estés triste, para que se te quite la ansiedad, como para que dale la vuelta rápido. Pero a ver, mi Ana, en estos procesos que tú acompañas también, vital es que tú sabes de qué se trata. Tú en tu cuerpo lo tienes integradísimo
Incorporado, Y literal es la exacto. palabra, En- y incorporado. cuando lo incorporas, no es lo mismo de alguien que nunca lo vivió y que yo te puedo ser lo más empática y apapacharte todo, pero no sé cómo se siente Ujú, perder un bebé, claro. ¿no? Y entonces, ¿cómo llegas tú ahí? Ok, pues qué maravillosa pregunta, porque efectivamente, ¿cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo llego yo a esta incorporación de toda esta experiencia? Y finalmente, pues es la experiencia la que te da el saber, el sabor de la experiencia. ¿A qué sabe? ¿No? ¿A Ajá. qué sabe? Entonces, de alguna manera, sí fue el sabor muy agridulce de una gran experiencia que te puedo decir que ha sido, pues sí, algo tan chiquitito se convirtió en una verdadera grandeza que me sigue de alguna manera dando frutos, ¿no? Al día de hoy. Y fue la pérdida de mi quinto bebé. Y pues eso fue en el 2020, ¿no? Yo tenía tres hijos vivos antes. Efectivamente, también había pasado por un aborto, ¿no? Un aborto voluntario en ese entonces. Entre mi segundo y mi cuarto hijo hubo un tercero, ¿no? Después de, yo lo enmascaré, se fue a la tumba, era algo que me mataba de vergüenza, porque también eso, Ah, ¿no? Culturalmente y socialmente, hablar de abortos es un tabú, es un tema de qué estás hablando. Hablar de pérdidas, ¿no? De pérdidas perinatales, ¿de qué estás hablando? No tiene sentido, no tiene caso hablarlo, ¿no? Entonces, finalmente también eso nos ha envuelto en una capa de mucha vergüenza y de mucha culpa. sí. Y eso lo que toca es, lo que quieres es no compartirlo, es el silencio, él se va a la tumba, pero como bien sabemos, como la verdad siempre sale a la luz, porque es una fuerza, ¿no? Es una fuerza que tiene tal poder, justamente como bien lo dijiste, en tu cuerpo, en tu sistema, para que lo puedas mirar, para que lo puedas integrar y puedas seguir avanzando en la vida de una manera mucho más sana, mental, emocional y espiritualmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese proceso de mi vida se fue a la tumba y después yo me puse un DIU en ese momento. Yo era muy pequeña, yo comencé a tener hijos muy chiquita, a los 18 fue mi primero y a los 22 fue el cuarto, ¿no? Pasando por esta pérdida. Te lo platico así rápidamente. Cuando yo tuve este aborto voluntario de mi tercer hijo, decidí ponerme un DIU porque yo me di cuenta que era fértil cual árbol de mango. Entonces me puse un DIU y yo en ese momento, la verdad es que viví muy desvinculada de mi cuerpo, muy disociada y mi cuerpo me daba señales y yo no podía escucharlas porque no sabía, no estaba conectada conmigo. Entonces, todos mis periodos desde toda mi vida han sido muy sanos y muy normales como deben de ser, que es decir, sin dolor, sin cólicos. Y cuando pasé por ese periodo de ponerme el DIU, eran unos cólicos que no te puedo yo explicar el dolor, era muchísimo más Inflamación. sangre, inflamación, y entonces esa inflamación que mi cuerpo obviamente producía cada mes fue moviendo el DIU. Y así me embaracé de Patricio. No, no, sí, fértil Y como así me bien embaracé lo de dices, Patricio, claro. mi hijo, y entonces dije, no, o sea, no hay manera que yo vuelva a pasar por un aborto más. Lo voy a tener, o sea, así me lo están mandando ahora sí que como mandato divino, ¡pam! Y quedó. Y bueno, tuve a mis tres hijos vivos, ¿no? Después en alguna constelación vino la información para poder integrar a mi tercer hijo, que se llama Rodrigo, que también tiene un nombre y ya forma parte de mi experiencia y de mi historia familiar compartida también pues con mi familia, ¿no? Bueno. Y resulta que yo, pues como les comento, a los 22 tenía ya estos tres pequeños vivos aquí sobre la tierra. Y entonces, bueno, pues para mí obviamente tener tres pequeños era cuando me Caos, dijiste, ¿cómo caos, le hiciste? muy chiquita, claro.
No sé, porque también venía de mucha supervivencia desde mi historia familiar y desde mi infancia y bla, bla, bla. Pero el chiste es que afortunadamente cuando nace Patricio, que fue a los 22, yo a los 23 comienzo a practicar yoga. Wow, Y entonces mi mundo de ser así empieza a tomar un poco más de expansión, de visión y demás, ¿no? Y bueno, también ahí empezó un camino un poco antes, 2 años antes, a los 21, una búsqueda personal de sentido, de propósito, de qué carambas estamos haciendo aquí, ¿no? Y cómo puedo vivir mejor, cómo puedo hacerle mejor. Y bueno, pues fue finalmente ha sido un viaje, ¿no? De 23 años, al día de hoy tengo 46. Pero bueno, a los 40 años, yo a los 39 me vuelvo a casar, ¿ok? Yo me separo del padre de mis hijos a los 10 años, a los 28 años. Me caso de 18, me separo de 28, estoy soltera todo ese tiempo y para cumplir 40 años me vuelvo a casar. Y resulta que, si te soy honesta, en todos esos años de soltería, yo siempre dije, yo no quiero volver a ser mamá. claro. Yo ya tuve a mis hijos, no quiero volver a ser mamá. Y resulta que este hombre, mi expareja, eh, no era padre, 7 años menor que yo, y de alguna manera algo se me despertó muy fuerte y dije, quiero volver a ser mamá, y contigo sí, y va. Y entonces, bueno, para hacer un poquito más corto la historia, en 2020 me voy a vivir a Malta después de casarme, me voy a vivir a esta isla en el Mediterráneo y me embarazo. Yo había visto meses antes a mi doctor, me dijo, estás muy sana, una mujer o sea, una de cada 10 con tu edad está como tú, entonces te vas a poder embarazar muy fácil, no sé qué, no sé cuánto. Y pues claro, ahí te queda esta semillita de expectativa, Ah, claro, claro. esta emoción, esta constante estar esperando. Y resulta que no fue tan fácil para mí embarazarme, pasaron ciertos meses. Y entonces, cuando me embaracé, eh, bien lo dijiste, ¿no? Normalmente no hacemos público o no anunciamos la noticia. ¿Por qué? Precisamente por eso. Y es también de alguna manera seguir nutriendo Miedo, claro. ese sistema o ese, ¿no? De nutrir el miedo. ¿Por qué? Porque puede ser que no se dé. Y entonces, si no se da, ¿para ¿Para qué lo qué? anunciamos? Porque se puede morir y entonces, ¿para qué lo comentas? ¿No? En ese momento también yo estaba así, porque yo también no lo comenté más que a muy pocas personas, pero no de mi familia. Eran mis mejores amigos, mis mejores amigas, no gente como que estaba Cercanita. más ahí. Y las personas que estaban acompañándome en esta isla, que eran mis nuevas relaciones ahí. Entonces, yo también quise esperar hasta las 10 semanas que me iba a hacer un estudio para ver cómo venía el embrión, bla, bla, bla. Y resulta que el primer ultrasonido sí pudimos ver este mini Latido. hilito con el latido, ¿no? Mm, Eh, yo me estaba atendiendo en un hospital privado con una mujer mayor, una ginecóloga mayor que yo no conocía, pero que te voy a ser honesta, ha sido, creo que fue una bendición haberme atendido con ella. Y la segunda vez, la segunda consulta, que ya se supone que yo ya tenía 10 semanas, vamos al ultrasonido y de pronto no hay latido, no hay latido, no hay latido. Veo su cara, porque yo ya estaba así, en el ultrasonido antes, no habíamos tomado ni video, ni foto, ni nada. Bueno, sí, una foto sí, pero ni video. Entonces le dije, ten preparada la cámara para ver cómo va creciendo, no sé qué, ¿no? Le dije a mi esposo, y de pronto me veo su cara, cómo se le transforma en una seriedad, y conectó con algo y me dijo, espérenme tantito porque no encuentro el latido. Respiré, ok, lo midió el embrión y pues bueno, claro, van midiendo por sí, minuto, sí, sí, ¿no? claro. Van creciendo por minuto. Entonces, por medición me dijo que había muerto, que había perdido el latido más o menos entre 12 y 15 días antes. Entonces, yo creo que fue prácticamente después del Primer ultrasonido. primer ultrasonido.
Y claro, se te despiertan estas memorias de si tienes algo muerto en el cuerpo, te puedes morir, ¿no? Que es lo Además, que hemos sí, escuchado también, porque además es peligrosísimo tener algo en el cuerpo, es un producto, o sea, tu bebé se vuelve ya un producto. producto que hay que sacarlo cuanto antes. Entonces, en ese momento, claro que observé, ¿no? Como esas memorias se destaparon, pero al final dije, ok, lo único que le pregunté a esta mujer, le dije, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque nunca he pasado por esta situación. He pasado por 3 partos, he pasado por un aborto, pero esto no sé qué es. Después supe que se llama aborto retenido, ¿ok? Y es precisamente con el cuerpo no ha hecho el clic De que ya con que no. ya no hay vida y entonces sigue mandando la señal y sigue mandando, ¿no? O sea, hasta que el cuerpo ya se da cuenta y entonces empieza el proceso de expulsión. Y esta mujer me dijo, sin más ni más, me dijo, te vas a tu casa a esperar a que tu cuerpo lo expulse solo. Yo así de, ok. Pero curioso porque no me despertó ni miedo ni Mm, angustia. Meses antes, ¿no? Yo llevaba como una preparación también en esta parte de maternidad y había estado tomando un taller de maternaje. Y ojo aquí, aquí quiero comentar algo bien, bien, bien importante. Maternar no tiene que ver con tener hijos físicos. ah, wow. Ah, qué bueno que lo aclaras. Ah, qué maravilloso. Maternar es una cualidad que todos los seres humanos tenemos, que es la cualidad de cuidar, de atender, Ah, qué precioso. char, de hacernos cargo. O sea, esa es la parte de maternar, que no necesariamente tiene que ver ni con la mujer ni con tener hijos físicamente. Wow. Maternamos nuestros proyectos, maternamos las plantas que cuidamos, los platillos que preparamos, nuestras relaciones, maternamos, o sea, la manera en que nos cuidamos a nosotras mismas es un maternaje, ¿no? Aunque no Hermoso. tengamos hijos. Ajá. Y entonces estaba yo pasando por este taller precioso y puse un rezo y yo recé y pedí porque pudiera yo tener un parto en casa y una conexión mucho más profunda con la vida y con la ciclicidad de la vida. Ese fue mi rezo durante este taller. Y yo estaba trabajando con una mujer, ¿no? En dupla, entonces ella rezaba, ella sostenía mi petición, mi rezo, mi intención, y yo sostenía la suya. Entonces fue, te digo, como que en ese momento que me dijo, te vas a tu casa a esperar a que tu cuerpo lo expulse solo, yo no pregunté más. De alguna manera algo me hizo sentido, vibró en mí y dije, ok. Lo único que sí me dijo, si vas, si hay mucha sangre, corres al hospital. Si hay mucho dolor, corres al hospital. Y la verdad es que cuando paso yo por esa experiencia, ¿no? Muy expectante, que fue una semana después, Sí, claro. ¿no? Fue una semana después porque justo fue el 4 de junio mi consulta y el 11 de junio doy a luz a la muerte de Amber, ¿no? Hermoso como lo dices. Estoy a luz a la muerte. Wow. Doy a luz a la muerte, que es una realidad y que el proceso como fue, te digo que yo creo que ha sido el proceso más digno, más profundo y significativo en todos los niveles y en todos los planos para mí, ¿no? En el mental, en el físico, en el emocional, en el espiritual, en el energético, cómo todo estaba pasando a través de mí. Y fue maravilloso porque, pues bueno, te digo, yo expectante toda esa semana, yo hice, pues, no sé qué voy, no sé qué voy a sentir, no sé si se me va a salir de pronto. Y la realidad es que sí entré en un trabajo de parto. Wow. Sí entré en un trabajo de parto. Yo ya en ese entonces llevo pues mucho tiempo con la práctica de yoga, de alguna manera también vinculándome con mi sentir, con el cuerpo, con la respiración, Claro. con los pensamientos, ¿no? También con esta parte de observar el diálogo interno, ¿no? De cómo cambiar los comandos mediante PNL, o sea, muchas, muchas cosas, pero
faltaba un punto fundamental y medular para mí, que era la inteligencia y la sabiduría del cuerpo. Y gracias a esta experiencia claro. fue que pude conectar con la verdadera experiencia de la sabiduría del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que yo te digo, esta semana, pues expectante nada más, como tratando no de estar afuera, porque yo decía, pues en cualquier momento Suceder, claro. va a suceder. Y entonces estaba yo terminando de dar una clase de yoga online y de pronto siento un pequeño cólico y dije, Ahí viene. es el momento, ya es el momento. Puse de verdad, fue como hacer una ceremonia, un altar, un ritual. Yo soy mucho de ritos, amo los ritos. La vida es un Sí, verdadero ritual en todos los aspectos cuando tú le abres ese espacio a lo sagrado, ¿no? Y no claro. tiene que ver con la parafernalia No, no, de no, 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 no. es ese espacio que conscientemente tú le abres a esa fuerza que nos trasciende. Llámale como le quieras llamar, Correcto. ¿no? Dios, gran espíritu, Buda, cosa esa, lo que tú quieras, pero sabes que hay algo más que está ahí, Sosteniéndote, ¿no? sosteniéndonos, Ah, exacto, sosteniéndonos todo el tiempo, ¿no? Que es la parte espiritual. Y entonces empiezo yo, como muy intuitivamente, me pongo una falda roja en la que tuve muchos fuegos, ceremonias, círculos de mujeres, ¿no? Y esa falda estaba conmigo y dije, qué ahora, mejor que la intención de todos estos rezos me aquí está. acompañan ahorita. Entonces me Wow. puse mi falda roja, me preparé un té, puse mi incienso, prendí una veladora, puse mi música, una música que me acompañara y dije, pues no sé qué va a suceder, lo único que sé hacer en este momento es que sé respirar. Yo creo que me habré sentado y en no más de 5 minutos de respirar. Lo primero, así, Wow. sonó. Y lo primero que sale, entonces me levanto la falda y veo este pequeño embrión, este pequeño, documenté todo ese proceso, porque Wow. yo decía, "Es que esto no se ve, nadie sabe qué está No. pasando adentro, tiran a los fetos, los tiran a la basura. Claro. Y para mí era, no te puedo yo explicar porque no hay, es indescriptible los momentos así, y bien lo sabemos, ¿no? No hay palabras. Son todas mezcladas, no hay sentimientos, es que es todo un cóctel. Entonces, pero por otro lado también para mí era esta sorpresa de poder observar Ver. la vida, la muerte, tocar, ver el principio del desarrollo de las piernas, de los bracitos, del espacio del ojo, Wow. todo y por otro lado un dolor de decir, mi bebé. ¿No? O sea, mi bebé, mis sueños, los planes, bla, 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 bla. Y por otro lado también tu cuerpo estar ahí sosteniéndote y entendiendo el proceso. Porque además yo estaba con un cóctel de cosas, pero todo lo que yo estaba viviendo, Estabas presente, claro. totalmente presente, totalmente consciente. Y entonces empiezo yo a observar este feto, este embrión y empiezo a tener estas contracciones, ¿no? Y sale una primera parte de tejido. Y de ahí, bueno, todo el parto. Wow. Yo maravillada porque le hablo a mi esposo en ese momento, ¿no? Le hablo, él, si te soy honesta, me sentía en un lugar tan íntimo con mi alma, Claro, con era contigo. era conmigo, que su presencia de alguna manera, aunque se escuche como se escuche y cada quien lo interprete como lo interprete, me estorbaba, Claro, claro, me claro. estorbaba. Entonces me dijo, ¿qué necesitas? Y le digo, nada más que me traigas bowls, las ensaladeras de cristal, por favor, tráemelas y lo demás, regresa a donde estabas, ¿no? Entonces, pero estás bien y le dije, estoy muy bien, nada más, o sea, era como decir, es que no te puedo explicar el momento que estoy sintiendo, la ceremonia de mi vida, Meg, Claro. la ceremonia de mi vida. Entonces, empiezo yo realmente a recoger de
el tejido, ¿no? O sea, la sangre, todo, de pronto sale la placenta, Wow. esta pequeña bolsita Chiquita, color claro. púrpura, diferente al otro tipo de tejido. Y entonces yo era en esta, de veras, fascinación, ¿no? El olor a sangre no te puedo imaginar, o sea, no te puedo explicar lo penetrante. ¿Y qué nos enseñan de la sangre? Desde pequeños, No, guac, guácala. la sangre es algo asqueroso, la Sí, sangre sí, es algo, sí, sí. nos desvinculan de este líquido vital que tiene toda nuestra información y toda la sabiduría. Y además, solamente hay, mira qué curioso, como esta parte del sistema, ¿no? De la educación, de la desvinculación y al final de la ignorancia, ¿no? La única sangre que no viene de un proceso violento o dañino es la sangre del parto y la sangre de la menstruación. Wow. Claro, claro. Y no estamos relacionados con eso. Entonces, No. para mí estar realmente tocando, oliendo, ¿no? Era muy instintivo, era realmente comprender a un mamífero, comprender a un animal en su cuerpo, ¿no? Más allá de, no hay historia, no hay narrativa, no hay creencias, no hay guácala, hay Ahí esta estás. experiencia Claro. de vida, ¿no? Y de lo que está sucediendo en una ciclicidad de vida. Porque la muerte no es una condena, es una condición de la vida. Y que danzan juntas. Y en ese momento para mí fue verdaderamente la realización magnánime de comprender que son lo mismo, pero no son iguales. Es un Es, proceso de transformación, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, en el momento que yo estoy, te digo, teniendo toda esta experiencia sorprendida por cómo el cuerpo tiene esa capacidad, por cómo las mujeres antes, Ah, claro, y hacíamos porque siempre mujeres. claro, porque Mujeres además que le enseñaban, las claro. pérdidas existen desde Siempre. el principio de los tiempos, desde el principio Claro, de nuestros orígenes, claro. Sí, por ¿no? supuesto. Entonces, y poder comprender que, claro, un cuerpo te puedes morir o te puede dar septicemia si tienes una enfermedad o si tienes una patología antes, pero un cuerpo sano es capaz de eso y más, de Claro. hacer lo que sabe hacer. De El forma cuerpo natural. sabe hacer lo que, o sea, tiene una inteligencia porque está diseñado y preparado para eso, pero necesita un piloto, que es la mente, y la mente Y que tiene no que, tenga miedo el piloto. exacto, El miedo no esté ahí. que sepa conducir su vehículo, ¿no? Que es esta parte que yo trabajo con un modelo que es BMW, Body, Mind and World. Todos tenemos un BMW. Cuando me dicen, ¿de qué me hablas? ¿Dónde está estacionado? Claro, sí, claro. ¿No? ¿Dónde está? Claro, ¿Dónde cuándo lo prendo? Entonces, es tu relación con tu cuerpo, con tu mente y finalmente con el mundo en los entornos donde te desenvuelves, pero el mundo interno también. ¿No? Entonces, en ese momento, te digo, era toda la experiencia y al final me acordaba yo de las palabras de esta doctora, donde me decía, si hay mucha sangre, corre al hospital, si hay mucho dolor. Claro que era un dolor muy, 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 Era poderoso, ¿no? Era un dolor, claro, de un cólico fuerte, de estar pariendo, pero al final no era, no te puedo decir, no era doloroso de despertarme esta angustia de algo me está pasando, ¿no? Y eso también, creo que conectarnos con nuestra propia sabiduría mediante el sentir. Cuando tú dices, estoy bien, claro que duele, pero estoy bien. ¿Cuánto es mucha sangre? Yo veía el bowl, ¿no? claro. Tengo documentado todo esto y está el bowl y se ve la sangre con el tejido y la placenta. Y yo decía, ¿dónde está o sea, ¿cómo puedo yo manejar la relatividad de lo que es mucha sangre? Claro, claro, Entonces, para mí solamente era de verdad volver como a mí todo el tiempo y volver a la experiencia. No te puedo, no te puedes tú imaginar. No vi a nadie, no vi ancestras, no vi a nadie, pero el sentir.
me sentía completamente sostenida, acompañada, me sentía en confianza, me sentía en esta parte que dice, todo está bien, Qué todo maravilla. está bien, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo termino de verdad este proceso y este trabajo de parto que habrá durado más o menos como unas 4 horas, 4 horas y media, te lo juro que yo dije, este es el tiempo para vaciar, para ir soltando todo. Y dije, ya terminé. Me metí a bañar, le pedí a mi esposo, no es cierto, hubo una parte en la que yo pues, seguía llorando, seguía, pero Sí, de alguna sí, manera también sí, claro. Todo se está sanando, todo se está limpiando, todo está al mismo curando. tiempo, todo está Claro, pasando al mismo tiempo en claro. todos tus cuerpos, ¿no? O sea, está esa alma tejiendo para que no se enrede, ¿no? Todos esos estambres de la experiencia. Porque les das permiso de que sucedan. Le das permiso de que suceda, porque hay entendimiento, hay paciencia, hay espacio para que suceda una buena integración, una buena incorporación y de ese tejido salga una manta que te cubra cada vez que recuerdes esa experiencia. Wow. Y que abrace tu dolor también cada vez que lo sientas, pero desde un dolor, desde una manera diferente, ¿no? Y entonces, bueno, me acuerdo perfecto que yo soy de presión baja en general. Y en ese momento, entre el olor súper penetrante, entre la cantidad de sangre que había vaciado, me sentía con la presión muy, muy, muy bajita, ¿no? Y entonces en ese momento dije, si me muero en este momento, me voy la más Feliz. agradecida y Ajá, la más en paz. claro. Y entonces lo único que hice fue acostarme porque sí sentía que me iba o a morir o a desmayar o veto a saber, pero yo ya estaba entre azul y buenas noches con la presión baja y me acuesto y en ese momento, sí, yo creo que sí me desmayé porque hice un movimiento inconsciente con la pierna, el cual hizo que se regara, se Claro. volteara uno de los bowls y toda la sangre se regara en el piso. Entonces, vuelve a llegar mi esposo y me ve así y entonces ahí sí, no en drama ni nada, pero se asustó y me dijo, Asusta, claro. claro, porque él está fuera de contexto, él estaba, No está en él sintiendo. no estaba pasando, ni obviamente había ese entendimiento. Para mí era una paz, aún poder entender que el dolor se puede abrazar en paz. Claro. No, que el dolor se puede abrazar en amor, pero hay que hacer espacio en ese contenedor para poder sostener nuestros duelos. Pero para él no estaba sucediendo así. Entonces me dijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Le dije, estoy bien, estoy bien. ¿Quieres que te lleve al doctor? Estoy muy bien, no quiero ver doctores, no quiero ver a Nada. nadie. No, no. Quiero meter a bañar. Y le dije, por favor, tráeme una cerveza y una hamburguesa. Sí, necesito vitamina, claro. Sí, claro, algo que te Necesitaba dé. hierro, Claro. necesitaba Ah, esta, o sea, otra vez el instinto del el cuerpo, cuerpo, claro. escuchar el cuerpo. No me pedí otra cosa. No te creas que yo soy la come hamburguesas así. No, Claro, no. me fascinan las hamburguesas, pero en ese momento lo Sí, único que de verdad carne. Claro. salivaba era una cerveza y una hamburguesa. Entonces el otro, puta, como pudo, obviamente estaba como, pues sin entender mucho. Llegó, me bañé. Me acuerdo perfecto en ese momento que terminamos de comer, hicimos un espacio para hacer un ritual, una plantita, que yo tenía una plantita de la abundancia, unos esquejes que me había regalado una de mis hijas, la mediana, Loreta, que es mi segunda hija, y me había regalado esa plantita en diciembre que ella había ido a verme a Malta. Y no te puedes imaginar hoy cómo está esa planta. Claro. Es una planta así enorme, preciosa, abundante, divina. Y ahí hicimos el ritual, enterré la placenta, enterré el feto, lo enterramos, le agradecimos, ¿no? Fue realmente honrar la vida, honrar la muerte, honrar la pérdida. Y pues sí, dicen que no hay quinto malo. Ok. Para mí, en este caso, fue una de las mejores cosas que me han pasado dentro del dolor que experimenté, dentro de esa pérdida,
que si te soy honesta, también me hizo de alguna manera, pues, si no perder, tener que dejar a mi esposo. ¿Por qué? Porque a mí, fíjate, gracias a esta pérdida y como yo la tuve, se me despertó algo muy, 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 muy profundo y dije, yo quiero acompañar realmente a las mujeres a conectar con su propia sabiduría, con la sabiduría del cuerpo, con el poder personal, porque nadie sabe más de ti que tú cuando estás conectada contigo. Claro. Nadie, ¿no? Te pueden decir, Misa, nadie sabe más de ti que tú. Y en el sentir está nuestra sabiduría. Y entonces viene para mí, no la busco, llega la certificación de dula somática para posparto y duelo perinatal, Uf, que es la primer certificación a nivel mundial, wow. ¿ok? Para precisamente honrar esa parte y poder empezar a limpiar el sistema cultural y generacional y poder preservar los vínculos desde el cuerpo. Qué maravilla, porque además, ¿cómo no, cómo no lo vas? Ya lo demás era como la experiencia del uno, 2 y 3, pero lo traías puesto en el cuerpo. Entonces, cuando lo traes en una vivencia tal, porque el proceso de la pérdida, ok, ese es el momento que pierdes, pero todo lo que va pasando después, este acompañarte y esta inspiración y esto que te provoca y esto que te conecta, esto que te hace tomar decisiones, al final es que es parte de la misión de vida, que sí, por eso me gusta encontrarnos lo encontraste y te transformó para el bienestar de cuántas mujeres tú has tocado en estos procesos de honrar la vida y la muerte, ¿no? Que esto es lo que nadie ni se atreve, mi Ana, ni se atreve a hablarlo. Yo tengo personas, mujeres alrededor, que ciertamente hasta lo esconden, porque si ya es el tercer aborto, ya es como ya chole, ya, o sea, ya es como, ay, bueno, ya ni les digo, o sea, Sí, se vive con tal soledad y sí, además en decepción, como si tú estuvieras fallando, en vez de entender que eres el canal perfecto, el vínculo de otra alma, que eso es lo que necesita pasar y salir, o sea, es un claro. proceso de entrada y salida rápido, de evolución, que si no tienes una fundamentos, porque finalmente a ti te toca en un momento de tu existencia muy tú, muy bien puesta, que te permite, porque ya lo traías caminado y esto es una invitación que a mí me gustaría hacer, porque tú das clases y tú enseñas y es que este es un proceso, no solamente porque tienes un proceso de duelo por un aborto, porque te vinculas con lo que pasa en ti todo el tiempo. O sea, porque eso es para que cuando llegue una de estas, ¿no? No te tome ni de sorpresa. Tú sí sabes qué está pasando. Y pues sí, la medicina hoy, lo único que no quiere es que te vincules. Te duerme para todo, Te anestesia para todo, para para no todo. sentir. Y mientras más nos anestesiamos, más nos alejamos de nuestra propia sabiduría. ¿No? Entonces, bueno, pues te digo, llega esta certificación, fue un año de un clavado profundo a mis memorias, no Uf. racionales, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú resignificas tus historias en terapias, Ujú. psicoterapia, ¿no? Que para mí es canasta básica, pero también hay una parte que no está integrada, que es la parte del cuerpo, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, las terapias que yo doy, claro que tocamos parte de psicología, ¿no? Y psicología emocional en la parte junguiana, pero también hay que integrar en el cuerpo, porque si no, tú resignificas y para ti a nivel racional lo entiendes, pero el cuerpo sigue reaccionando como si no hubiese entendido. Claro. Ahí se te pegan los cables, ¿por qué? Porque no hay coherencia, no hay esta integración, ¿no? No está en un buen lugar ese duelo, esa energía. Entonces, bueno, se me despertaron mucho mis memorias como hija, mis memorias como madre, y Claro. fue muy doloroso, fue muy hermoso, fue muy profundo, pero fue muy doloroso darme cuenta no solamente de mí, sino de mí como nieta, de mí como amiga, de mí como y de todas.
porque esto es algo que prácticamente nos vincula a a todo, todas. claro. ¿No? Y entonces para mí fue como tocar el dolor global de cómo el sistema nos ha desvinculado y nos ha hecho desconectarnos de la gran sabiduría y de toda esa inteligencia que tenemos, ¿no? Y nos ha desvinculado a grados terribles, terribles. Entonces, eso para mí fue muy doloroso, pero también fue muy hermoso poder tocar con una verdad que dije, lo que me di cuenta es que yo quería aprender a cuidarme de una manera diferente. Y ese fue mi deseo real de volver a ser mamá. Ah, wow. Gracias a Amber. Por eso es perderte para encontrarme. Claro, claro. Porque, y te lo cuento y se me enchina la Y a mí piel, también. Amén. porque verdaderamente yo me pude volver, o sea, me pude encontrar a unos niveles que de no haberla perdido me hubiera quedado en un plano no tan profundo de entendimiento, ¿no? Y de descubrimiento también. Y entonces pude después de este año tocar con una verdad fundamental para mí, que era, realmente no quiero volver a tener otro bebé, no por miedo a perderlo, Mm, que tengo tanto y sigo teniendo tanto que reparar en mí y en los tres que tengo aquí, claro, claro. ¿no? Que finalmente el pasado no se repara en el pasado. El único No, lugar aquí, donde se repara el pasado es en el presente y es en el presente donde estamos construyendo un futuro diferente, ¿no? claro, Entonces, para mí esa verdad, pues fue a tocar, obviamente, mi matrimonio donde para él se le despertaron cada vez más ganas de ser papá y en esa búsqueda está, ¿no? claro. Y ahorita que vengo yo regresando finalmente de ahí fue poder hablar eso desde un lugar de nos amamos, nos adoramos como pareja, ya no, y estás en tu búsqueda de ser padre y nada me haría más feliz. No hay una cierta parte que es como, ¡auch! Es una Sí, nostalgia, es sí, de sí. todo lo mágico que fue, de todo lo, ha sido la historia de amor más increíble que he tenido, no desde lo fairy, ¿no? No No, no, desde el no, cuento de hadas, no, no. porque sí o sí ha sido la relación que más me ha permitido conocerme a mí. No, bueno, bueno, bueno. Entonces, O sea, no, no hay manera, claro, claro. entonces también soltar, también aprender a dejar ir, es un acto de amor, es un acto de valentía. Y entonces, bueno, pues en ese proceso he estado, ¿no? En 2020 también, pues empecé a escribir mi libro, ¿no? El Mandala de tu vida, que gracias a que yo empecé a tomar esta certificación y que empezaron a llegar para mí como muchas realizaciones y entendimientos que antes no era que no lo supiera, sino que lo que había estudiado Sí, lo armaste. empezó Claro. El como que rompecabezas. Sí, pudo, claro, ¿me claro. entiendes? Y a filtrarse. Entonces, como que mucho de ahí pude sacar como el néctar Wow. de una filtración y otra filtración para poder hacer lo más digerible y lo más accesible la información también, ¿no? De lo que pasa en nuestro cuerpo, de por qué la respiración, de la mente maestra, de la mente subconsciente, en dónde está alojada la mente subconsciente. Pues creemos que en un archivero por aquí, Sí, no, no, no. en De todo todo tu el cuerpo. cuerpo, Claro, ¿no? claro. Entonces, como que todo esto, y para mí fue realmente pues no, sin la intención de escribir un libro, resulta que se hizo un libro gracias también a toda esta comprensión a través del cuerpo. Entonces, integrar los duelos a través del cuerpo en todos tus cuerpos es un proceso que lleva tiempo y no importa que haya sido una pérdida de hace 20 años, no Era lo que te importa. iba a decir. O sea, no importa mientras lo traigas, lo resuelvas, lo traigas a vivirlo en su buen lugar para cerrarlo, porque se siguen siendo como muchos cajones abiertos que se juntan y luego ya no sabes de cuál es con cuál. Claro. Y además, sí hay, existen, y lo debes de saber tú muy bien, Meg, estos dos tiempos, ¿no? El tiempo de Cronos, el tiempo cronológico Ah, del reloj, del calendario, de las fechas, que afortunadamente lo tenemos porque es lo que nos da orden, claro, ¿no? Poder llevar la vida en este plano, pero también está el tiempo de Cronos, y ese es el tiempo de lo que permanece, el tiempo del alma, el el tiempo que tiempo es sin tiempo. el tiempo sin tiempo, Claro. ¿no? Y entonces cuando entramos en ese tiempo,
porque nos damos ese tiempo cronológico para entrar en ese tiempo que están en interdependencia y en interrelación todo el tiempo. Realmente el cuerpo, la psique, ¿no? Que es el alma, la tejedora de la experiencia humana, empieza a hacer de este o sea, de este enredo un desenredo para hacer un tejido verdaderamente mucho más satisfactorio, mucho más pleno, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, eso es prácticamente lo que me ha dado este entendimiento del trabajo. Tuve la oportunidad de conocer a una mujer que se volvió una de mis mejores amigas y ella es española y tuve la fortuna de saber, de conectar con ella, porque la mujer con la que estaba yo trabajando, haciendo el taller de maternaje, cuando yo le platiqué este proceso, me dijo, necesito que contactes a esta mujer. Y le dije, pero ¿y yo qué puedo hacer por ella? Me dijo, yo creo que le vas a ayudar mucho. Y resulta que ella estaba embarazada al mismo tiempo que yo, también a punto de perder a su bebé, ella ya lo sabía. Y cuando yo le pregunté, después de un tiempo que había pasado lo de la pérdida, y le pregunté, ella no es madre, porque eso también. Creemos que no somos madres porque no dimos a luz. Es correcto. Ajá, Somos padres porque concebimos y cada bebé, cada alma concebida es un portal a tu sabiduría, claro. a conectar más partes. Y entonces en ese momento yo le pregunté y le dije, ¿te puedo preguntar, por favor, pues, cuántas pérdidas has tenido? Cuando me dijo el número, me quedé en shock. En shock, y al final le dije, vamos a hacer un ritual de integración. Te pido que traigas 12 plantitas, Wow, ¿ok? El bebé, su último, bueno, era el último hasta ese entonces, porque volvió a tener más pérdidas. Hoy es una de las mujeres más sabias qué que he conozco. conocido en mi vida y es una de mis mejores amigas. Claro. Y es, bueno, no te puedes imaginar. Y entonces esas 12 plantitas, que fue en esta magia y en este misterio de la vida, lo hicimos online. Ella vive en Marbella. Lo hicimos online y le dije, te pido, por favor, que traigas esto, lo vamos a nombrar, se van a Wow, integrar, bla, bla, bla. Y entonces fue bellísimo. Y en el momento que yo también traigo al espacio sagrado, al ritual, algo vivo, yo tenía una suculenta. Yo en ese entonces vivía en Valle de Bravo. Tenía una suculenta que tenía a sus hijitos. wow. Y en el momento que empiezo a contar, yo así de, 12. 12, No. te lo juro. O sea, de estas cosas mágicas, sincrónicas, Sí, de sí, la magia sí, de la sí, vida, sí, sí, de sí. las señales de la Sí, vida. qué maravilla. Entonces, bellísimo y bueno, pues no sabes hoy el integrar el duelo, como el dolor es una fuerza tan poderosa que en el momento que se abraza, que en el momento que se permite, que se vincula uno con él, es una fuerza tan poderosa que te lleva de verdad a recordar y a reconectar tu poder personal. A mí me parece que en estos tiempos, mi querida Ana, tener personas como tú, pues lo que yo siempre digo, ¿no? Que la vivencia y congruencia da la guía. O sea, una persona te puede guiar cuando lo trae puesto, que no es de libro, no es de método, es de, de las entrañas, desde adentro. El Entonces, tuétano, sí, sí. desde el tuétano, exacto. Entonces, a mí me da muchísimo, de verdad, muchísimo gusto, una, conocerte y poner de manifiesto en esta plataforma para tantas mujeres que hoy posiblemente están atravesando por ahí. Y esto que tú acabas de decir, les hacen un POC para, no importa si fue este año 5 o 20, hay que acabar de resolverlo porque es el poder transformador a lo que hemos venido en todos los tiempos. Entonces, pues a mí me parece que tenerte como mandala de vida, la verdad, porque tú organizas ese mandala, es el círculo de la vida misma, pues como en este servicio tejedor de almas, me parece como una magia, ¿sabes? Es como grandioso, porque como bien dijiste,
siempre fue así entre mujeres, pero no se habló, no se quedó, se perdió en el trayecto, se fue diluyendo, Disolviendo, disolviendo, diluyendo eso. y esto es lo que nos une, esto es lo que nos da vida. Y yo no tengo más que gratitud infinita, infinita, mi querida Ana, por tenerte en el programa, por tu tiempo, por este gran regalo que eres para la vida, para mi vida, porque te conocí, porque leí tu experiencia y porque tocó mi alma, pero también porque eres alguien que puedes de verdad guiar a muchísimas mujeres en el trayecto y hombres, porque es de pareja, porque no nomás es la mujer, el hombre lo vive de diferente, pero lo vive, como para abrir así, así, por favor, hay otras formas, hay otras maneras de conectar. Hay otras formas y además es tan importante, aquí quiero nada más recalcar, ¿por qué es tan importante este acompañamiento a la integración de duelo perinatal? ¿No? A nivel sistémico y a nivel familiar. Inconscientemente, cuando no se hace la integración del duelo y se vuelve a tener un bebé, si es que se desea volver a tener un bebé, inconscientemente hay una parte nuestra que despierta con mucho miedo a Claro, volver a perderlo. claro. Entonces se desvincula y se genera mucho estrés, mucha ansiedad, mucho miedo, ¿no? Lo cual se le está transmitiendo y se le está Sí, pasando al nuevo bebé. al nuevo, claro. Entonces es por eso también preservar el vínculo, preservar todo lo que conocer a través de nuestras hormonas, ¿no? O sea, tengo un taller precioso que es sabiduría hormonal, saber el mensaje espiritual que nos traen las hormonas, la oxitocina, ¿no? La serotonina, el bendito cortisol, que es bendito, pero lo hemos satanizado. El cortisol nos viene a cuidar, pero no escuchamos, no tenemos eso, ¿no? Entonces es cómo recordamos el gran poder que tenemos siendo seres espirituales, teniendo una experiencia humana. Y si tenemos un cuerpo y si tenemos esta conciencia, es porque tenemos un potencial muchísimo mayor de lo que pensamos, de lo que creemos. Es más simple de lo que pensamos. Sí, Lo que pasa es que hay que hacer la chamba. sí, es lo que Y nadie es una quiere. chamba de vida, De es una vida, es chamba de de día vida. a día, Claro, o sea, es one day at a time, o sea, cada día es uno más, uno menos, cada respiración es uno más, uno menos. Ahí es la comprensión misma de la vida y de la muerte. correcto. Primer aliento de Lo que vida. hacemos al llegar a este plano es tu primera inspiración, tu primera inhalación. El Claro, espíritu del aire entra. Y lo último que haremos al dejar este vehículo, ¿no? En el momento que el piloto se va, que esa conciencia se va, que esa alma como energía se va a otro lado, es la exhalación. Y correcto. lo único que podemos controlar realmente y gestionar es nuestra respiración. Y mediante la respiración, abrimos el espacio para observar pensamientos, para sentir emociones, para gestionarlas, para conectarnos con nuestras hormonas, con nuestro estrés, con nuestro descanso, o sea, es que es infinito, ¿no? Y es maravilloso. Entonces, bueno, pues es un gusto compartir aquí. Gracias, de verdad, gracias. Ya tendrás, yo creo que una buena lista de personas buscándote, porque ya pusimos aquí tu red para que te busquen y te encuentren, porque yo creo que nada es casual, me queda muy claro, ¿sí? Entonces, pues yo bendigo tu vida en mi vida, en este tránsito que tuve la fortuna de reencontrarnos. Yo sé que esto no es casual nunca. Gracias de verdad, mi querida Ana. Mil, Gracias mil a ti gracias. también, gracias a tu ¿De verdad, auditorio, eh? gracias a quienes vean este programa y les toque el alma. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Pues así cerramos este programa intenso, lleno de fuerza, sabiduría, valor, grandeza, de lo que somos capaces si nos hacemos cargo. Si nos vemos de frente, tocamos nuestro cuerpo, tocamos nuestra alma, entendemos que parte de la vida es vivir y también morir. Y en el trayecto uno disfruta lo que hay, con lo que se puede, pero tener a alguien que te puede guiar en estos momentos que para ti pueden ser difíciles, yo creo que es un gran regalo. Pásala muy bien, nos vemos la próxima semana. Brilla siempre.